Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Hola, bienvenidos al canal de Ven, sígueme con Salomón Aicho, transmitiendo desde Lima, Perú. Hoy vamos a hablar acerca del presidente Russell M. Nelson, un profeta para nuestros días. Sí, el 9 de septiembre cumplió 100 años con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que lo publicó en la revista Leona del mes de septiembre del presente año el primer consejero de la primera presidencia, el presidente Dallin H. Oaks. Entonces vamos a ver el mensaje que nos dijo el presidente Oaks al respecto. Veamos entonces. Estamos en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí, en la sección de revistas, en esta oportunidad la Leona de septiembre del año 2024. Sí, muy bien, que nos dijo el presidente Oaks. Dijo, fue uno de los principios que nos enseñó acerca de que un profeta en estos tiempos es para guiarnos en estos últimos días. Somos en verdad un pueblo bendecido por tener un profeta ungido por el Señor en esta última dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en preparación para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos un profeta al igual que cuando el Salvador vino y nació en Belén, anticipó de su llegada y profetizó Juan el Bautista, el profeta de aquel tiempo. Él profetizó de la venida del Salvador Jesucristo y su nacimiento, su ministerio, su muerte y resurrección. Al igual que otros profetas dieron testimonio del Salvador Jesucristo. Muchos profetas dieron testimonio del Salvador Jesucristo, de su primera venida y también de su segunda y gloriosa venida. Muy bien, entonces vamos a ver, acá tenemos al presidente Russell M. Nelson. Él está saludando a algunas personas en una devocional en Singapur el 20 de noviembre del año 2019. El Aldeo nos dijo lo siguiente: cuando un entrevistador criticó a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por ser una iglesia dirigida por ancianos, el presidente Gordon B. Hinckley respondió. Veamos lo que respondió. Y dijo: ¿no es maravilloso tener a un hombre de mente madura, a un hombre con buen criterio, que no es llevado por doquier de todo viento de doctrina?
¿No es maravilloso ello? Lo que citó, ¿sí? En estas palabras fue dado en la conferencia de octubre del año 2015, citado por el elder David Alberna, escogidos para dar testimonio de mi nombre. Sí, fue dado en aquella conferencia de octubre del año 2015, sí, cuando estuvo el presidente Gordon B. Hinckley. Muy bien. El presidente Russell M. Nelson, el profeta viviente de más edad que ha servido en esta dispensación, es ese hombre. Cumplió 100 años el 9 de septiembre del 2024. ¿Sí? 100 años. Es un líder de extraordinaria compasión y cordialidad, visión y vitalidad, calidez y sabiduría a sus 100 años. La vida no depende de nosotros. La vida depende de Dios. Él permite que podamos llegar a los 100 años, pasar los 100 años, llegar a los 110, 120 años o 150 años. Es su voluntad. Como acortar nuestros días o alargarlas. El presidente Oaks dijo lo siguiente: amo al presidente Nelson. ¿Amamos nosotros al presidente Nelson? ¿Amamos al profeta de nuestros últimos días? ¿Qué clase de amor sentimos por el presidente Nelson? ¿Cómo podemos medir el amor que tenemos por alguien? En este caso, el presidente Nelson. ¿Cómo podríamos medir? Podríamos medir el grado de nuestro amor cuando prestamos atención a sus palabras, cuando le escuchamos, le oímos y obedecemos. O nos esforzamos por obedecer según nuestras circunstancias. Nos esforzamos. Si nos estamos esforzando por cumplir sus palabras, por guardar las palabras que vienen del Señor Jesucristo, entonces podríamos decir que amamos, realmente le amamos. A alguien que ama a alguien, lo respeta y sigue sus consejos. El presidente Oaks sé que ama al presidente Nelson, porque lo escucha, lo respeta. Él continúa diciendo, hemos sido amigos durante 60 años y compañeros apóstoles durante 40 años en el apostolado. Casi toda una vida con él, escuchándose mutuamente, participando mutuamente, yendo a visitar de repente algunos lugares, a ambos, haciendo consejos, reuniones. Ese tipo de amistad, esa amistad sana, pura, hace que haya amor. Un amor celestial, un amor bendito. Es por ello que él expresa que ama al presidente. Para poder amar a alguien necesitamos conocerlo. Esforzarnos por conocerlo. Y amar a esa persona con sus virtudes, también con sus desafíos, con algunas equivocaciones que pueda tener.
Él continúa diciéndonos, desde enero del 2018 he tenido la bendición de servir bajo su dirección en la primera presidencia de la iglesia. Desde el 2018 al 2024 ya estamos como 6 años y están sirviendo juntos en la primera presidencia. Continuamos. ¿Qué más aprendemos del Eleojo? Debido a que ha sido llamado a dirigir la iglesia restaurada de Jesucristo y a ser su maestro preeminente, el presidente Nelson conoce al Salvador, de quien es profeta. ¿Quién entre todos nosotros conoce más al Salvador? Es el profeta. ¿El profeta habla con el Salvador? Diría que sí. Y tenemos un hermoso testimonio de parte de su esposa. Hoy no profundizaremos en ello, pero yo sé que recibe revelaciones directas del Salvador Jesucristo. Algunas veces a través del Espíritu Santo y algunas veces por la voz de algún ángel, que él sabe reconocer que viene de Dios. Por eso es un profeta. Fue llamado para ello. A lo largo de un siglo de vida y aprendizaje, se ha destacado en prominentes servicios profesionales y militares, con su numerosa familia. Ha sido líder familiar amoroso y eficiente, mediante llamamientos de la iglesia, incluidos los últimos 6 años como profeta del Señor. Ha sido un líder ejemplar en la iglesia restaurada del Señor. Hoy tenemos un profeta que ha ido desarrollando y creciendo poco a poco. Ha sido obispo, presidente estaca, antes ha sido misionero, ha servido en distintos llamamientos, tal como muchos de nosotros servimos algunos llamamientos y responsabilidades que tenemos dentro de la iglesia. Ha aprendido desde muy joven a reconocer la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Ha aprendido a escuchar al Señor por el poder del Espíritu Santo. Y conoce al Salvador Jesucristo. Ha sido un líder ejemplar en la iglesia restaurada del Señor. Ahí lo tenemos al presidente Russell M. Nelson. Continúa diciéndonos el Eleojo. A lo largo de un siglo de vida, el presidente Nelson ha aprendido y practicado las claves de la felicidad en esta vida y la vida venidera. Y eso es grado por grado. Poquito acá, un poquito allá. La felicidad no es de la noche a la mañana. O como arte de magia vamos a ser felices. Sino se aprende. Y se aprende practicando. Entonces el presidente Nelson ha aprendido. Como también nosotros debemos aprender. Y practicado las claves de la felicidad en esta vida y la vida venidera. Lo que él ha llamado las lecciones más cruciales de la vida. Estamos aquí para aprender a amar. Si amamos verdaderamente, seremos felices. Digo siempre que el amor es como un boomerang, el que da amor, recibe amor. Y son las lecciones más cruciales que uno aprende en esta vida. El amor nos da felicidad, nos da gozo. El amor alarga nuestras vidas. Una vida feliz
alarga nuestras vidas, nuestra salud. Cuando uno tiene el Evangelio en sus vidas y sigue al Salvador, sigue sus consejos con exactitud, uno es bendecido. Ya los profetas nos han pedido que leamos el libro de Mormón media hora todos los días. Y les aseguro, hermanos y hermanas, que si ustedes leen el libro de Mormón, como lo ha dicho el profeta, lo ha recomendado, su media hora, serán protegidos espiritualmente porque tendrán el Espíritu Santo. Y si uno tiene el Espíritu Santo y recibe el Espíritu Santo, todo lo malo va saliendo de nuestras vidas. Porque espiritualmente estamos progresando. Y en estos momentos de turbulencia, de oscuridad en este mundo, de tinieblas, necesitamos al Espíritu Santo para poder sobrevivir, y lo dijo el presidente Russell M. Nelson. Con respecto a las claves, lo podemos encontrar en la Leona en noviembre del año 2023, en uno de los mensajes, piensa en manera celestial. ¿Sí? Las lecciones más cruciales podemos hallar, ¿sí?, en ese mensaje. Nos ha enseñado que debemos empezar con el fin en mente. Con el fin en mente. ¿Esto qué significa? Significa, si tenemos el fin en lo eterno, en lo celestial, en el reino celestial, en la exaltación, la vida eterna, ahí llegaremos. Pero si nuestros fines están concentrados en cosas de este mundo y le damos prioridades a las cosas de este mundo o a las cosas carnales, pues ese pensamiento nos llevará a eso. Si bien es cierto, todos los santos de los últimos días tenemos que trabajar, tenemos que vivir en esta tierra de probación, tenemos que alimentarnos con los alimentos que existen, pero todas las cosas, tener que criar, nuestros hijos, mantener nuestra familia, pero nuestro fin debe, como dijo el presidente, empezar con el fin en mente, el fin de la vida eterna. Y lo resto es por añadiduría. Si yo amo al Señor y deseo la vida eterna para con mi familia, de seguro que me voy a esforzar en amar a mis hijos, en amar a mi esposa, mi familia. Seré obediente a los mandatos del Señor. Recibiré los consejos del profeta con mucho amor. Haremos lo que el profeta nos dice, ya que es revelación dada por el Salvador Jesucristo. Ama la casa del Señor. Nuestro profeta ama la casa del Señor porque ahí recibe revelación. Ahora no tenemos que ir como Nefi fue a una montaña muy alta para hablar con el Señor. Ahora vivimos en estos tiempos donde hay templos, la casa del Señor, donde el Señor, nuestro Padre Celestial, moran, es su casa. Y ahí podremos recibir revelaciones. Y si asistimos regularmente, estos nuestros cuerpos temporales como el espiritual se renovarán.
viviremos una vida celestial. Es el fin en mente también. Ir a la casa del Señor, debemos tener ese fin en mente. Ir a la casa del Señor porque ellos nos purifica, nos santifica. El asistir con regularidad a la casa del Señor, porque recibiremos revelación tras revelación en la casa del Señor y estaremos protegidos por el Señor mismo, por sus ángeles celestiales. Durante sus años como presidente de la Iglesia ha anunciado 153 nuevos templos. En solo 6 años ha anunciado 153 nuevos templos. Cerca de la mitad de los 335 templos totales de la Iglesia que se han construido están en construcción o se han anunciado en esta dispensación. $335 templos. Al cabo de 2 o 3 años o 4 años estarán en funcionamiento completamente los 335 y ya anunciados otros. Él nos ha enseñado que toda nuestra construcción de templo está acercando el templo y la bendición de los convenios del templo a más hijos de Dios. Ese es el plan de Dios, que todos sus hijos entren a su casa, entren a los santos templos. Lo fue en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. El Señor mandó construir templos para que su pueblo fuera a adorarlo. Voy al templo a adorar al Señor, a adorar a mi Padre Celestial. Cuando nos pregunte a dónde vamos, debemos decir, vamos, yo y mi familia, a la casa del Señor, a adorar al Señor. ¿Qué hacemos en los santos templos? Adoramos al Señor, nuestro Dios. Y como han dicho nuestros líderes, debemos apartar un día a la semana, según nuestras circunstancias, quizás mínimo una vez al mes, dependiendo de la distancia también, nuestras circunstancias. Pero si algunos vivimos a unos minutos del Santo Templo, debemos esforzarnos por estar semana a semana en ese sagrado templo, en la casa del Señor, para adorarlo. El presidente Nelson enseñó lo siguiente, él dijo, he aprendido que el plan del Padre Celestial para nosotros es fabuloso, que lo que hacemos en esta vida importa de verdad y que la expiación del Salvador es lo que hace posible el plan de nuestro Padre. La comprensión de ese plan, dijo él, elimina el misterio de la vida y la incertidumbre de nuestro futuro. Permite que cada uno de nosotros elija cómo vivirá aquí en la tierra y dónde vivirá para siempre. Voy a replicar estas palabras. Permite que cada uno de nosotros elija cómo vivirá aquí en la tierra. ¿Y dónde vivirá para siempre? Es nuestra elección, dónde queremos vivir. ¿Cuál es nuestro fin en mente? ¿Qué es lo que queremos para nosotros y nuestra familia? Eso lo dijo su tema, piensen de manera celestial, dado en la conferencia de octubre del año 2023.
Continúa diciéndonos el del Ox, como santos de los últimos días, somos verdaderamente un pueblo bendecido al ser guiados por el humilde siervo del Señor, el presidente Nelson, que está dedicado a preparar al mundo para la segunda venida de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Que está dedicado a preparar al mundo para la segunda venida del Salvador Jesucristo. Su dedicación, su dirección es preparar el camino. El camino. Tal como lo dijo Juan el Bautista, que preparó el camino para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El actual presidente, el profeta del Señor, prepara también, tiene esa función, está dedicado a preparar al mundo para la segunda venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El presidente Oz dijo, ruego que todos sigamos orando. 1. Orar, testificando, sosteniendo y agradeciendo a Dios por nuestro profeta, el presidente Russell Marion Nelson. Vamos a recordar lo que nos suplican, la primera presidencia de la iglesia. Es como si nos suplicara el mismo Salvador Jesucristo. Ruego. Aquí nos está hablando y diciendo las palabras el mismo Salvador Jesucristo. Hijo mío, te ruego que sigas orando, testificando. Ahora, con respecto al testimonio, es bien sabido que nosotros, que la gran mayoría, tenemos una forma de dar nuestro testimonio. Algunas veces hemos escuchado algunas historias, pero poco testificar del Salvador Jesucristo, de su expiación, testificar del Padre Celestial, testificar del libro de Mormón, o testificar de la oración. Poco se escucha eso. Debemos esforzarnos por obtener un testimonio, de saber y decir con nuestras palabras propias, con profundidad. Y para ello debemos esforzarnos por conocer al Salvador Jesucristo. ¿Cómo conoceremos al Salvador Jesucristo para saber que Él es el Dios de Israel? ¿Cómo podemos saber que Él expió nuestros pecados? Que gracias a su sangre derramada por nosotros en el jardín de Getsemaní, en la cruz, lo hizo para nuestra salvación. ¿Cómo saber? Leyendo las Escrituras, esforzándonos por comprender, por preguntar a Dios el Eterno Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, si es verdadero. Entonces, cuando pasemos a dar nuestro testimonio, debemos saber si yo voy a testificar, saber y decir que yo sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Es que debo saberlo no porque me lo dijeron, sino porque yo tengo un testimonio que es verdadero. Lo he comprobado por mí mismo, por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que, cuando escuchamos un testimonio verdadero, el Espíritu nos hace saber que es verdad. Nos ayuda al resto que estamos escuchando. Escuchar de alguien que diga que yo sé que Jesús es el Cristo, el único Salvador del mundo. Cuando lo hace por el poder del Espíritu Santo, eso penetra el alma. Y nos ayuda. Nos ayuda a aumentar nuestra fe en Jesucristo y a tener un testimonio fuerte. Que podamos hacerlo. Por eso que nos ruegan que todos sigamos orando, testificando, sosteniendo y agradeciendo a Dios por nuestro profeta.
sostener a nuestro profeta. El sostener es escuchar, obedecer todas las cosas que vienen de Dios. El presidente Russell Marion Nelson es nuestro actual profeta, con las llaves de esta última dispensación, las llaves del sacerdocio, con la misma autoridad y poder que tuvieron los profetas antiguos como Moisés, Elías, porque esos profetas Moisés, Elías, Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan y otros profetas han venido a la tierra. Pusieron las manos sobre la cabeza de Oliver Cowdery y del profeta José Smith y les transmitieron, les dieron las llaves para que ellos a su vez pudieran transmitírselas, dárselas a los otros hombres, para gobernar la iglesia de Jesucristo, con poder y autoridad de Dios, no de los hombres, sino autoridad y poder de Dios. Para lo que sea sellado en la tierra, también sea sellado en los cielos. Entre las enseñanzas más importantes del presidente Nelson se encuentran las siguientes. Y prestemos atención. Y lo hemos escuchado, sé que lo hemos escuchado, pero es importante volver a escucharlo. Nos ha exhortado a usar el nombre correcto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Cuando nos preguntan a qué iglesia pertenecemos, ese es el nombre correcto que debemos usar. Es largo, pero es el nombre de la iglesia, que Dios mismo lo ha dado. Nos ha aconsejado de qué manera podemos permitir que Dios prevalezca en nuestra vida. Vamos a ver cuando lo dijo, que Dios prevalezca, en noviembre del año 2020. ¿Sí? En la Liaona de noviembre de 2020, una conferencia del mes de octubre. Nos ha enseñado una visión más amplia del recogimiento de Israel a ambos lados del velo. Si queremos saber un poco más de esto, sí, lo encontraremos en la Liaona en noviembre del año 2018, en la conferencia de octubre de ese año. El título del mensaje fue La participación de las hermanas en el recogimiento de Israel. También podemos ver Juventud de Israel. Sí, una devocional mundial para los jóvenes el 3 de junio del año 2018 que lo dio el profeta del Señor. ¿Sí? ¿Qué nos ha inspirado? ¿Qué más nos ha inspirado? A progresar en la senda de los convenios. Y nos ha invitado con amor a regresar a esa senda si nos hemos desviado, si nos hemos salido de ese camino angosto que nos conduce a la vida eterna. Nos ha suplicado, nos ha pedido que regresemos a la senda del convenio, al camino angosto que nos conduce a la vida eterna, al reino celestial. Tenemos oportunidad. Podemos hacerlo. Nos ha exhortado a todos los miembros de la iglesia de todo el mundo a seguir un modelo de aprendizaje del evangelio centrado en el hogar y apoyado por la iglesia. ¿De qué se trata? Él nos ha dado para que todos nosotros pudiéramos enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Con este manual de Ven, Sígueme, que estamos estudiando este año el libro de Mormón. ¿Sí? Entonces nos ha exhortado a todos los miembros, ¿sí?, a seguir un modelo de aprendizaje del evangelio centrado en el hogar y apoyado por la iglesia. Este libro, este maravilloso libro, este manual de Ven, Sígueme, está centrado en el hogar. Está hecho para enseñar a niños pequeños, para los adultos, para todos nosotros, y apoyado por la iglesia. ¿De qué forma nos ha
apoyan con estos manuales, con la página web, con los videos que continuamente están saliendo, ¿sí? Para acercarnos. ¿Cuál es el fin? Acercarnos más al Salvador Jesucristo, ¿sí? Y conocerlo mejor. Esas fueron algunas de las enseñanzas más importantes del presidente Nelson, ¿sí? Y todos sabemos lo que nos enseñó, pensar de manera celestial. En todos nuestros asuntos, sean espirituales o temporales, como hijos de Dios, como santos de los últimos días, como poseedores del sacerdocio, o como hermanas santas, pensemos de manera celestial. Que nuestra conducta vaya en ese pensamiento. Pensar en Dios siempre. Tenerle presente. Pensar de manera celestial. Ello nos ayudará a poder defendernos de los dardos encendidos del enemigo. Que podamos ser obedientes al profeta del Señor. Que podamos ser obedientes a los mandamientos que el Señor nos ha dado en esta última dispensación. Que podamos leer las Escrituras, meditarlas, esforzarnos por leerlas media hora diaria, asistir con regularidad a la casa del Señor para adorarle en ese santo lugar. Guardar todos nuestros convenios que hemos hecho en el santo templo. Si nos hemos desviado, regresemos a la senda de los convenios y sigamos caminando, ayudándonos mutuamente a caminar por ese camino angosto, ya que hay un solo camino y es el Salvador Jesucristo y tiene un solo camino y es angosto. No es ancho como el mundo. El Señor nos ha pedido en estos últimos días que regresemos a esa senda del camino que nos va a conducir hacia la tierra prometida, que es la vida eterna. ¿Qué más podemos hacer? Pagar nuestros diezmos. Es una prueba de fe. Es algo que nos ayuda a confiar en el Señor, a ser partícipes con el Señor, ser socios del Señor, ser su amigo, en honrar su nombre, ya que es maravilloso poder recibir la influencia del Espíritu Santo y recibir de cuando en cuando su misma palabra, la palabra del Salvador Jesucristo. El presidente lo dijo, el Padre Celestial quiere hablarte. El Salvador Jesucristo quiere hablarte personalmente. ¿Qué estamos haciendo para escuchar la voz del Salvador Jesucristo y de nuestro Padre Celestial? Tenemos que hacer y seguir los consejos que nos han dado el profeta del Señor. Yo sé que nuestro Padre Celestial realmente quiere hablarnos, porque sé que Él habla a sus hijos. Él personalmente. Sé que nuestro Salvador Jesucristo también nos habla. Y ha hablado a muchos, como me ha hablado a mí. Testifico de ello en el nombre santo y sagrado de mi Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas, por su tiempo, por haber podido saber un poco más de un profeta de estos últimos días, el presidente Russell M. Nelson. Saber un poco más de lo que nos dijo, de los consejos que nos dio, de las exhortaciones que nos dio y de las súplicas y ruegos que nos ha hecho también durante todo este tiempo. Entonces, todos juntos podemos decir un feliz cumpleaños al presidente de la iglesia, 100 años.
¿Qué es lo que quiere Él? Él no quiere tortas, regalos. Él lo que quiere que compartamos el Evangelio. Si vemos a alguien debilitado, ayudemos a levantarlo. Algún necesitado, ayudémoslo. Si alguien se ha apartado de la iglesia, ayudémosle a regresar. Como en la parábola de las 99 ovejas. Que podamos ayudar al Señor yendo a traer esa oveja que se ha extraviado. Sé que si lo hacemos recibiremos muchas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador Jesucristo, y espiritualmente estaremos más fuertes. Que el Señor les bendiga. Que nuestro Salvador y Señor Jesucristo nos bendiga a todos nosotros. Shalom, hermanos. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.